Bueno, iniciamos la última parte del desarrollo de la unidad 3, hablando de úteros de alquiler, vientres de alquiler o cómo, en algunos casos, para suavizar esta práctica que es absolutamente aberrante respecto de la mujer y obviamente del, del niño gestado, se lo denomina bajo el eufemismo de maternidad subrogada. En primer término, hacer la aclaración, y con ella ya va una fuerte objeción bioética a este tipo de prácticas que se generaliza en nuestro país por la ausencia de norma específica, que la maternidad de alquiler es en realidad una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales. Además de que tiene otras connotaciones muy significativas y todas ellas repudiables desde el derecho, desde la moral y desde la ética. Primero vamos a señalar que cuando hablamos de útero de alquiler pueden llegar a confluir seis adultos que reclamen la paternidad del bebé en el vientre de la mujer de alquiler, es decir, en el vientre gestante alquilado, que son la madre genética o biológica, que es la donante del óvulo, la madre gestante, que es la que aporta el útero de alquiler, la mujer que ha encargado el bebé, es otra que puede llegar a reclamar, es decir, la contratante del, del bebé, el padre genético o donante del esperma, el marido o pareja de la madre gestante, que tiene la presunción de paternidad, y el hombre que ha encargado el bebé. Bueno, todo ello, aparte de ser fuente de probables conflictos jurídicos, impide al niño conocer su origen e identidad como tal, y como lo establecen los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, este impedimento obviamente atenta contra la dignidad del niño y, lógicamente, su interés superior. Los contratos de subrogación son sin duda una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero o algún tipo de compensación. Podríamos decir, como una idea inicial, que cuando hablamos de una nueva forma de explotación de la mujer y hablamos justamente de la explotación o la cosificación de la mujer y su explotación del cuerpo de la mujer por dinero o por alguna promesa específica, estamos hablando del escenario más benéfico, más benévolo en el que se desarrollan estas prácticas, porque la mujer alquila su cuerpo, el niño es utilizado como un producto comercial, pero en realidad, tras esta fachada de contrato, en muchos países la subrogación se encuentra invariablemente unida a redes de prostitución en las que se ofrece a las mujeres un trabajo respetable o el pasaporte a cambio de la subrogación, y en muchas oportunidades, cuando se concretan esos ofrecimientos, las mujeres después son obligadas a la prostitución, son obligadas a embarazarse y después pierden esas criaturas que son entregadas, ¿no es cierto?, a quienes han contratado los servicios de la gestación por el alquiler del útero. Bueno, en este tipo de prácticas
se producen daños psicológicos, daños médicos y sociales. Desde el punto de vista psicológico, los procesos de vientres de alquiler son relativamente recientes. Hay muchas cuestiones que todavía no han sido determinadas, ni tampoco han podido ser, referido a la madre, ¿no es cierto? Pero tampoco han podido ser determinadas con un conocimiento cabal respecto de cómo afecta a los niños esta subrogación, al niño gestado. Desde hace varias décadas los expertos han insistido en la importancia de los lazos afectivos que se crean entre la madre y el hijo durante el embarazo y su importancia en el futuro desarrollo del hijo. Se debe presuponer que un embarazo considerado como un negocio y la relación con un hijo al que se lo considera como un producto y una fuente de ingresos, obviamente puede afectar el desarrollo psicológico del niño. Hay complicaciones, a veces existen complicaciones médicas imprevistas, y entonces el bebé se convierte ahora en un producto no deseado de la transacción económica. Ya se han dado casos, incluso algunos han sido la noticia difundida a nivel mundial, en los que los bebés presentaban malformaciones o no eran del sexo adecuado y han sido rechazados por los padres contratantes o han exigido que fueran abortados. Así, en agosto de 2014, una pareja homosexual de australianos dejó abandonados en Tailandia a un bebé nacido con síndrome Down, pero se llevaron al mellizo eh, que había nacido sano. La madre de alquiler se quedó con el bebé enfermo a pesar de su situación económica y solicitó que se le devolviese la niña sana, pero se le denegó y la niña se quedó con los dos hombres que la habían comprado por intermedio justamente de este contrato comercial. Los graves problemas sociales que se plantean son justamente, por ejemplo, para las madres gestantes, porque eh, los, o sea, para las madres gestantes, para los padres contratantes, para los niños, la maternidad subrogada no es otra cosa que un caldo de cultivo para la explotación, el abuso y el tráfico de personas, y no solo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países que se consideran desarrollados o, como en alguna vez se decía, del primer mundo. En Estados Unidos se ha desmantelado una red de abogados que justamente había creado un inventario de bebés no nacidos para venderlos a $100.000 utilizando 23 vientres de alquiler. En Asia se desmanteló también una red de venta de bebés, el Babe 1013, en la que se liberó a 21 jóvenes vietnamitas secuestradas bajo el engaño de una oferta de trabajo para utilizarlas como madres gestantes a través de la implantación de embriones o bien por violación. Entonces, nosotros advertimos cómo esta presentada práctica sumamente benigna, altruista, en realidad no lo es. La sociedad de consumo, justamente junto con la mentalidad del servicio, han contribuido en las últimas décadas a incrementar un nuevo mercado y la comercialización legal de la vida humana como un producto altamente deseable. Entonces, cabría una pregunta, ¿hemos llegado realmente a creernos que tenemos derecho a la descendencia? Esta pregunta en realidad conllevaría alguna respuesta, que es que necesariamente, ya lo hemos expresado en esta unidad, en algunas reflexiones anteriores,
la persona es un fin en sí mismo. La persona no puede ser considerada un instrumento, en consecuencia, desde el mismo momento que yo la trato como objeto de contrato, la trato como mercancía, la estoy instrumentalizando, le estoy poniendo valor a su existencia y la existencia de la persona humana no tiene valor. La persona humana, la existencia o la vida de la persona humana no puede ser cuantificable en dinero. Bueno, podríamos decir que la tendencia de los países orientales se dirige justamente a la aprobación del comercio del cuerpo de la mujer y el tráfico de los niños. Es muy significativo y lo voy a dejar dentro de la información eh, de esta unidad para que ustedes mismos vean cuáles son los valores de los servicios y un servicio especial VIP, que es el de la República Argentina, con una clínica de fertilización que ofrece justamente el servicio de útero de alquiler, que es ucraniana, y ofrece por distintos montos que van desde un monto básico, un servicio mínimo de 40.000 euros, hasta servicios que son premium de más de 200.000 euros, pero hay un servicio que es muy interesante, que es el servicio VIP en la República Argentina, donde se ofrece justamente el alquiler de vientre, todo el proceso, obviamente, de gestación, control médico, etcétera, etcétera. Y después el niño sale una vez nacido, ¿no es cierto? El niño sale, es inscripto con los papeles de la República Argentina y se hace todo el trámite para que el niño pueda viajar al exterior con los padres. Bueno, en el caso de Europa, también parece estar dispuesta a consagrar y facilitar la compraventa de niños para todo el que la quiera y se lo pueda permitir, pueda comprarlo y exigirlo con estándares de calidad, es decir, con un cierto grado de calidad. Volvemos a aquel concepto de eugenesia del que hemos hablado en esta unidad. Resulta evidente, obviamente, que hay una vulneración completa de la dignidad de la mujer y la maternidad no se contempla como algo indispensable y algo digno de protección, sino que, tal como sucede con la prostitución, se puede utilizar a la mujer para satisfacer un deseo. En el ejercicio de la prostitución, para que quede claramente expuesta la idea, justamente la mujer es materializada como objeto de satisfacción o de placer sexual en las técnicas estas en las que se utiliza el útero de alquiler. La mujer nuevamente es objeto de uso, pero ahora en su útero, para satisfacer otro tipo de necesidad o de placer, satisfacer el derecho a tener un hijo. El último tema del que vamos a hablar en esta unidad es el emplazamiento filiatorio y la voluntad procreacional en el nuevo Código Civil y comentado, nuevo Código Civil y Comercial unificado de la República Argentina. Bueno, primero, algunas reflexiones iniciales. Para Belucio, la filiación es justamente el vínculo jurídico que une a una persona, el hijo, con sus progenitores, el padre y la madre. Krasnow relata justamente que la filiación puede definirse como un vínculo jurídico existente entre padres e hijos que tiene normalmente como presupuestos determinantes el vínculo biológico, sería la filiación natural, pero que también puede encontrar su fuente en la misma ley, que es cuando hablamos de la filiación adoptiva. En principio, entonces nosotros podríamos decir que tenemos una doble fuente de la filiación natural y la filiación adoptiva, en donde en esta segunda es la ley
la que a través del proceso de adopción, regulado por el Estado, aplicado por los jueces, se incorpora la persona como, como un hijo, ¿no es cierto?, pleno a la familia o, en los casos de adopción simple, generando el vínculo filiatorio o el vínculo familiar solamente respecto del adoptante y no de su familia. Bueno, cabe recordar también, ya hemos hecho este análisis, pero cabe recordar también que cuando hablamos de persona humana comienza su existencia desde el mismo momento de la concepción y el nuevo artículo 51 del Código Civil y Comercial nos dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Esta expresión, dignidad, es en el sentido de dignidad humana, dignidad inherente. Entonces, la vinculación del derecho a la filiación con el derecho a la identidad personal y la verdad biológica aparecerían como una cuestión básica y esencial, pero se ven menoscabados seriamente cuando el vínculo filiatorio no se corresponde de modo unívoco e íntegro con la verdad biológica y se impide total o parcialmente el derecho de la persona, que sería el hijo emplazado, de acceder al conocimiento completo de su historia de origen. Aparecen algunas cuestiones por ahí extrañas cuya reflexión o por lo menos comunicación es importante tenerlas presentes. Por una cuestión, yo diría que hasta de ideologías políticas, cuando se habla del emplazamiento filiatorio con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el emplazamiento filiatorio por filiación natural o por filiación adoptiva ahora se modifica por algo que vamos a ver más adelante, que sería un emplazamiento que le ofrece comodidad a las técnicas de reproducción asistida. Una nueva forma de emplazamiento irrumpe en la letra del Código Civil a través de un concepto que es el concepto de voluntad procreacional, imponiendo barreras o prohibiciones a que el niño no conozca cuál es el verdadero origen de su filiación, porque acá lo que interesaría es esta voluntad procreacional y entonces destruimos o suprimimos toda su verdad biológica. Sin embargo, cuando, respecto de ciertas políticas de derechos humanos, se habla justamente de la identidad, en el caso de niños desaparecidos, aparece como un aspecto esencial la preservación de esa identidad biológica y la necesidad de reconocer el origen de la filiación natural de los niños desaparecidos y no el emplazamiento desde la perspectiva de la voluntad procreacional. Obviamente, no se deben entender estas palabras en el sentido de que se esté haciendo apología de estos hechos aberrantes de apropiación de bebés, eh, pero no podemos dejar de poner en evidencia las inconsistencias que existen cuando en un caso se habla de voluntad procreacional y en otro caso se habla de verdad biológica. Bueno, la identidad personal. Aunque quizás no reflexionemos, pero podríamos decir que todos los seres humanos somos seres históricos, es decir, tenemos derechos a ser reconocidos, a reconocernos y a ser reconocidos por los demás como poseedores de una identidad propia e inconfundible, a ser quienes auténticamente somos. Eso es un individuo. Fernández Cesarego, que es un jurista peruano, señala justamente que la identidad es precisamente lo que diferencia a cada persona de los demás seres humanos. No obstante, ser igual estructuralmente a todos ellos es el derecho a ser uno mismo y no otro.
Yo soy este, soy único, provengo de y no soy otro. A pesar de que mis hermanos también son ellos, provienen de un origen común, pero no son yo. Es no solamente el tener derecho a un nombre y un apellido, sino también el derecho a tener una nacionalidad, a tener una historia, podríamos decir, a tener una ubicación específica, y a esto se refiere el emplazamiento filiatorio. La identidad personal, entonces, nos llevaría en principio a que nosotros reconozcamos que el emplazamiento filiatorio natural responde a una verdad biológica y el emplazamiento filiatorio por adopción responde a una verdad jurídica, una sentencia judicial que es la que crea este vínculo. Y existe obviamente en esta sentencia judicial la protección del interés superior del niño que a partir de este recurso vuelve a tener una familia en donde se irá desarrollando como ser humano. Eh, Se reconoce justamente el derecho a esa identidad, es decir, la sentencia judicial no suprime lo que es el origen biológico. Bueno, en nuestro Código Civil nosotros tenemos, y esta es justamente la explicación que recién les mencionaba, filiación por la naturaleza, la filiación por las TRA y la filiación por adopción. La identidad personal y la realidad biológica son fundamentos del emplazamiento filiatorio. La realidad biológica es el conjunto de características, datos e informaciones que son propios de una persona y que permiten identificarlas del resto de sus congéneres como expresión de su realidad. Constituye el fundamento de la identidad personal el derecho a conocer a los padres como origen de esa identidad biológica. Es decir, no cabe ninguna duda que nosotros no somos únicamente la individualidad orgánica y trascendental, es decir, cuerpo y espíritu que constituyen esta realidad humana, sino que también somos nuestra historia, nuestros orígenes, aquello que hizo que hoy seamos esta sustancia individual. La identidad de la persona natural se desprende necesariamente de su dignidad como ser humano, de conocer sus ancestros y especialmente a sus progenitores naturales. Podríamos decir que desde este punto de vista, cuando nosotros analizamos, ¿no es cierto?, el pensamiento, la reflexión de la doctrina, vemos que el derecho a la verdadera filiación, con todas sus derivaciones, y el derecho a la identidad personal demandan que las normas jurídicas no obstaculicen que el ser humano sea tenido como hijo de quien biológicamente es hijo. La evidencia biológica y la presunción de paternidad matrimonial es un aspecto fundamental. El reconocimiento extrapatrimonial del hijo de la mujer casada eh, justamente es el que pone en evidencia esta necesidad de que las normas jurídicas no obstaculicen esa verdad biológica.
Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, que en algún momento la hemos mencionado y analizado en los artículos 1, 2 y 3, eh, receptada por la ley 26061, ¿no es cierto? Justamente garantizan expresamente el derecho a la identidad en las relaciones familiares. Y del mismo modo, al recepcionarla o al receptarla, la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, también forman parte de esta ley especial de protección. Bueno, François Dolto, en su libro Los niños y su derecho a la verdad, escribe justamente: espero que quede bien aclarada la importancia de decir la verdad, esa verdad que los adultos comunican a los niños, quienes no solamente la desean en forma inconsciente, sino que la necesitan y tienen derecho a conocerla. La verdad puede ser dolorosa, a menudo, pero si se dice, permite al sujeto reconstruirse y humanizarse. En este punto del análisis que estamos haciendo sobre el emplazamiento filiatorio, cabe recordar también que siempre es aconsejable en etapas tempranas de la niñez justamente que las criaturas conozcan su origen. Por ejemplo, pasa con el tema de la adopción, en donde psicológicamente se aconseja que a los niños que han sido adoptados se les vaya explicando que tienen papás naturales, pero que ellos los han adoptado. Y en el caso de las técnicas de reproducción asistida, aparentemente el escenario es distinto. Hay una negación y una barrera jurídica infranqueable a conocer el origen biológico de los progenitores. Hay antecedentes de la jurisprudencia, ¿no es cierto?, donde justamente se resuelve lo que estoy trayendo a conocimiento, por fallo de mayoría, que el presunto padre extramatrimonial no está legitimado para impugnar la filiación matrimonial de su presunto hijo, ni para emplazarla de acuerdo a lo que él dice y cree ser la realidad biológica. Hay un voto en disidencia también del juez Negri que dice: no me parece que un ámbito de diálogo tan decisivo como el de la comunidad familiar pueda defenderse sino con la verdad o con el debate de la verdad. No se puede justificar la restricción a la legitimación ni al consiguiente emplazamiento de la filiación, alegando que cuando un hijo figura como nacido del matrimonio de sus padres A y B, y el supuesto padre extramatrimonial C pretende desplazar la paternidad que impugna como opuesta a la realidad biológica, hay que negarle a C la legitimación para proteger la paz familiar o la familia o el matrimonio. Nada de eso se defiende ocultando la verdad. La sinceridad de que ese hijo sea legalmente hijo de C no puede ser esquivada por la ley so pretexto de tutela de bienes que, antes de sufrir por el emplazamiento verdadero de la filiación, han sufrido por la conducta del cónyuge que incurso, en este caso una expresión muy antigua, en adulterio, ha disfrazado como hijo suyo a quien es hijo de otro hombre. Este voto yo lo he traído porque es del año 93, pero refleja la idea del concepto de voluntad procreacional, que justamente lo vamos a ver ahora más adelante, y que se relacionaba con estas situaciones de impugnación de vínculo filiatorio, en donde una antigua corriente jurisprudencial sostenía que debía ser protegida la identidad de los niños intramatrimoniales, es decir, habidos dentro del matrimonio, aun cuando
esa criatura hubiera nacido por la unión de la mujer con una persona que no era su marido, entonces aparecía esta noción de voluntad procreacional, que es una forma de protección de la intimidad. Se resguardaba, se impedía justamente que se impugnara el vínculo matrimonial so pretexto de proteger la intimidad de la familia. Por eso justamente el juez Negri dice en la parte final, no se salva eh, o no se esquiva los bienes, es decir, la situación legal del niño, ocultando su verdadero origen y haciendo sufrir el verdadero emplazamiento o el verdadero origen de ese niño. Esta idea de emplazamiento filiatorio es la que después toma el Código Civil y Comercial al momento de legislar el emplazamiento en las TRA. Bueno, comenzamos ahora entonces con un análisis sencillo de lo que es el emplazamiento filiatorio en las TRA. La ley 26.618 es la que habla de las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo. La filiación por adopción plena es otro de los elementos a tener en cuenta. La filiación por adopción plena o por naturaleza, ¿no es cierto? O por técnicas de reproducción humana asistida, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código, 558, segundo párrafo del Código Civil y Comercial. El código, podríamos decir, que es lo que les acabo de comentar, establece un sistema normativo a medida de las TRA y en las reglas generales de las técnicas de reproducción asistida humana, en el artículo 560, habla del consentimiento en las técnicas de reproducción. El artículo 561 habla de las formas del consentimiento y la revocabilidad. Y en este artículo, por favor, recordar el análisis que en su momento hicimos respecto del artículo 19 proyectado, que fue suprimido, cuyo texto vigente actual es: la persona comienza a existir desde el momento de su fecundación. Aquel artículo proyectado hacía la distinción de aquella fecundación o concepción natural y la fecundación extracorpórea o a través de las técnicas de reproducción asistida, en cuyo caso comenzaba a existir desde el momento de la anidación. Una barbaridad jurídica que tuvo que ser suprimida porque evidentemente negaba de lleno o de plano los derechos del embrión fecundado y que todavía no había sido transferido al útero materno. Pero ¿qué es lo importante? Que en el plexo normativo de los artículos 560, 561, que establece es una fuente de inconstitucionalidad, porque justamente el 561 permite la discriminación de acuerdo al origen natural o las TRA, eh, ya de por sí tiene un serio cuestionamiento, pero además el 562 consagra el principio de la voluntad procreacional, que al establecer el emplazamiento filiatorio utiliza una regla muy clara. En materia de filiación, el hijo es biológicamente emplazado como hijo de la madre que lo ha gestado y del padre que lo reconoce por la técnica. De esta manera, obviamente, yo estoy negando la verdad biológica. Eh, es una situación francamente alarmante porque justamente el artículo 561
cuando se refiere a las TRA, a las técnicas de reproducción humana asistida, establece como requisito esencial la manifestación formal del consentimiento para la práctica, para la técnica, pero por alguna circunstancia que se relaciona con aquella interpretación original del artículo 19 y que no tuvo en cuenta la supresión de su redacción original, en el artículo 561 menciona la posibilidad de revocar la manifestación de voluntad en las TRA mientras ese embrión no haya sido transferido al útero materno. La idea de esto sería más o menos como que yo diga, por ejemplo, eh, es hijo de quien quiere ser el padre, pero si ese que quiere ser el padre se arrepiente, entonces puede manifestar su voluntad de no ser el padre. Y en consecuencia, ese embrión, esa persona humana ya no va a tener padre. Algo por el estilo nos está diciendo el 561 cuando nos habla de la revocabilidad del consentimiento en la práctica de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque juega con aquel emplazamiento que teóricamente pretendía que diera, o sea, que fuera el origen del nacimiento de los derechos del embrión humano a partir de la anidación. Aquella regla fue suprimida por el consenso prácticamente total de los juristas argentinos. En consecuencia, se modificó la redacción del artículo 19. Sin embargo, esta redacción residual que habla de la posibilidad de revocar el consentimiento antes de la anidación del embrión en el útero materno sería consecuencia de aquella redacción que fue suprimida. Es evidente que el emplazamiento filiatorio adolece de serias deficiencias y que deberían ser modificadas porque hay una inconstitucionalidad por discriminación de iure, es decir, el artículo 561 podríamos decir que hace una diferencia entre sujetos categorizados como fecundados naturalmente y aquellos que han sido fecundados por TRA. En el caso de los que han sido fecundados por TRA, solamente van a poder ser emplazados biológicamente respecto del progenitor que no lo gesta, es decir, la otra pareja de la madre gestante, en la medida en que no revoque el consentimiento en la técnica de reproducción antes de la implantación en el útero o la anidación en el útero materno. Bueno, jurídicamente es una barbaridad. En realidad, este concepto de voluntad procreacional proviene de esa raíz histórica jurídica que hemos mencionado, que era darle ese campo de protección a la intimidad del matrimonio, no permitiendo que fuera analizado el real vínculo filiatorio biológico cuando un tercero impugnaba el vínculo biológico, ¿no es cierto?, de un hijo habido en matrimonio, y ahí venía justamente el voto en disidencia del doctor Negri en esta Cámara de Apelaciones que decía, no, no puede nunca prevalecer este concepto de intimidad del vínculo familiar por sobre la verdad biológica de un ser humano. Bueno,
el artículo 561 ofrece otra limitación que es todavía más grave. Y esa limitación que es todavía más grave, yo la voy a poner ahora en conocimiento, la voy a declarar, la voy a expresar y se refiere a las técnicas en donde se hace el alquiler de vientres o el útero de alquiler, porque dentro del vacío legal argentino y a pesar de que en la actualidad las técnicas se aplican en nuestro país, el emplazamiento filiatorio que consagra el artículo 561 no se cumple. Es decir, ¿de quién es hijo el nacido? De la mujer que lo ha gestado, escuchen muy bien, de la mujer que lo ha gestado y de aquel otro que manifiesta la voluntad procreacional cuando hablamos de tra. En el útero de alquiler debería siempre ser madre aquella que lo está gestando, a pesar de que el aporte de los gametos femeninos y masculinos, o incluso el mismo embrión, si hubiera sido transferido al útero de la madre gestante, ¿no es cierto? Eh, Debe ser esa la madre, y ya no puede ser la madre la que ha contratado el alquiler del vientre. Así como por un lado se ha cometido un error gravísimo al establecer un plexo normativo, artículos 560, 561 y 562, eh, respecto del emplazamiento filiatorio por técnicas de reproducción asistida, de esa misma normativa, de la redacción de esa misma normativa, se puede deducir que en una situación de maternidad subrogada, de alquiler de vientres, de útero de alquiler, no va a ser madre quien alquila, quien contrata, sino que madre es la que gesta. Obviamente, esto que yo estoy comentando ahora es una de las tantas objeciones biojurídicas que tiene este defectuoso sistema de emplazamiento filiatorio. Esto sin contar que muchas veces la necesidad del conocimiento del origen biológico es justamente para poder en alguna medida contrarrestar o en alguna medida generar algún tipo de tratamiento frente a enfermedades genéticas. Y aunque no las hubiera, imagínense la situación de aquella madre cuya madre falleció de cáncer, que ella en estos momentos también tiene cáncer y que tiene una hija adolescente que está viendo toda esta situación y se siente abrumada, temerosa, porque por una cuestión de transmisión genética, ella también, la adolescente también sería propensa a contraer la enfermedad oncológica y en realidad la madre le está negando la verdad biológica y no le cuenta, por ejemplo, que no tiene los genes que tiene ella ni los genes que tuvo su abuela. Con lo que no hay vínculo biológico o genético que pueda hacer suponer que en este nieto exista la posibilidad de una enfermedad oncológica, ¿no es cierto?, respecto de la criatura. Esa criatura va a sufrir, va a seguir creciendo con el temor, por la falta de conocimiento de su verdadero origen, por el temor de padecer una enfermedad biológica. Bueno, a esta altura, cuando hablamos del emplazamiento filiatorio en la
unión homoafectiva, ¿no es cierto? Eh, Podríamos decir entonces que el artículo 562, al establecer la voluntad procreacional, habla justamente de los nacidos por técnicas de reproducción asistida, son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, inscrito debidamente en el registro de estado civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado sus gametos. Y acá es donde viene la cuestión. Podríamos llegar a asignarle alguna significación jurídica a la voluntad procreacional, pero nunca suprimir la verdadera realidad histórica. La redacción del 562 también trae aparejado el problema que les acabo de mencionar. Son hijos de quien dio a luz. Quien dio a luz es la madre gestante. En consecuencia, en toda práctica de alquiler de vientres en la República Argentina, siguiendo la redacción vigente del artículo 562, no es la madre que contrata, sino, o no es la persona, la mujer que gesta, sino el útero gestante el que determina el emplazamiento filiatorio con el niño que ha nacido. Bueno, consecuencias de este emplazamiento filiatorio, ¿no es cierto?, en la fecundación heteróloga. Porque a diferencia de la fecundación homóloga, donde se utilizan gametos de la propia pareja, conviviente, matrimonial, tenemos un óvulo y un espermatozoide. Cuando hablamos de la fecundación heteróloga, tenemos el aporte de un tercer gameto, o mejor dicho, gametos de un tercero, y entonces se produce un falseamiento de la identidad filiatoria. Responde a ese pequeño ejemplo que yo recién les comentaba de la mamá que no le contaba a su hija, la mamá con una patología oncológica que no le comentaba a su hija, y el miedo que tenía su hija porque justamente su madre estaba enferma y su abuela también había estado enferma de patologías oncológicas, entonces los problemas genéticos en la transmisión de este tipo de enfermedades son evidentemente conocidos por la ciencia médica, es lógico que la criatura también tenga esas incertidumbres, esos miedos. Eh, Ese es el falseamiento de la identidad filiatoria, pero además se reconoce el anonimato del donante como eximente de responsabilidad parental. Es un paragolpe para que se donen gametos y específicamente espermatozoides. La cuestión es si frente a a situaciones graves de salud, ese secreto no debe ceder en favor de la persona que requiere la información. Bueno, acá ya como último tema, y con esto estamos terminando el análisis de esta unidad número 3, donde hemos hablado de genética, genoma humano, técnicas de reproducción asistida, podríamos hacer una comparación para ver el grado de razonabilidad de la norma legal entre la adopción y la TRA. Si nosotros hablamos de adopción, el adoptado tiene derecho y los adoptantes tienen la obligación de hacer conocer su origen. 596 del Código Unificado. En las TRA
prohibición del conocimiento de origen, excepto por una razón de salud o grave circunstancia, lo cual ya nos lleva a pensar de que existe verdaderamente no un criterio racional, sino un criterio ideológico, porque que el niño conozca su origen biológico le permite a construirse en su propia personalidad. En la adopción, preservar la identidad, inciso B del 595, es decir, el adoptado tiene derecho a saber quiénes han sido sus padres biológicos. Yo ahí no niego el origen biológico de la persona y eso permite construir una personalidad más fuerte en la criatura adoptada porque conoce su realidad y conoce también el acto de amor realizado por la familia adoptante. Cuando nosotros vamos al astral, existe una prohibición de conocimiento de identidad, salvo situaciones excepcionalmente graves. Volvemos al artículo 564. Y en el caso de la subsistencia del vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen por razones de convivencia, en la adopción simple se mantiene, en la adopción plena obviamente se interrumpe. Eh, Cuando hablamos del ASTRA no tenemos ningún correlato jurídico. Es decir, no existe ninguna situación de vínculo jurídico con uno o con varios parientes. Bueno, este ha sido entonces el análisis completo de los temas propuestos para esta unidad número 3 de genética y genoma humano.